Las profundas desigualdades estructurales entre mujeres y hombres que imperan en el campo de lo público y de lo privado terminan traduciéndose, en muchas ocasiones, en relaciones de violencia. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de 2022 en Michoacán se registraron 176 casos de homicidios dolosos a mujeres. 16 de estos casos han sido consignados e investigados como feminicidio, entendiendo a este como el homicidio en el que un hombre priva de la vida a una mujer por su condición de género, motivado por machismo o misoginia. De acuerdo con Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, activista y académica, el feminicidio es la cara más dolorosa y más cruel del fenómeno de la desigualdad de género. El mayor obstáculo al cual se siguen enfrentando las mujeres en la actualidad sigue siendo el de, por un lado, tener garantizado el derecho a una vida libre de violencia y, a su vez, el derecho de acceso a la justicia. Solo 1 de cada 5 muertes violentas de mujeres es consignada e investigada como feminicidio, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en 2015 que todos los casos deben ser indagados con la hipótesis de violencia de género. Aún así, en los últimos 3 años las muertes registradas como feminicidio han aumentado un 8%. Uno de los casos de feminicidio más sonados en el estado fue en 2020, en el que la maestra de primaria, Jessica González Villaseñor, fue asesinada brutalmente a golpes por un joven con quien mantenía una esporádica relación sentimental. Actualmente, la familia sigue a la espera de que se dicte sentencia. La muerte de Jessica González marcó un antes y un después en el movimiento feminista y en la lucha de las mujeres en la erradicación de la violencia de género. A mi hija la asesinaron brutalmente el 21 de septiembre del 2020 a manos de un tipo que se siente, que cree que por su poder económico puede hacer y volver todo lo que se le antoje con las mujeres. Por más trabajo que hicimos, no logramos encontrar a mi hija hasta el día 25. El día 25 la encontramos y desgraciadamente la encontramos muerta. De acuerdo a testimonios, el feminicida ya había dado muestra de violencia y control sobre la joven de 21 años. Se piensa todavía en muchas comunidades, en muchos espacios, que la violencia contra las mujeres es algo que pasa justamente por su condición de ser mujeres, que tiene que ver con un proceso natural inherente a esa condición. Y creo que esa creencia pues es lo que también lleva a que muchas mujeres asuman como parte del vivir la experiencia de la vida en un cuerpo de mujer, que es vivir en violencia, que es aceptar, que es tolerar toda esta serie de discriminaciones y exclusiones, incluidas las agresiones físicas y normales. Otro de los tantos casos ocurridos en la capital michoacana es el de Lucía Ugalde, quien fue asesinada en su propia casa por su esposo. Mi hermana Lucía perdió la vida el 28 de marzo del 2019. Hace 3 años y medio, lamentablemente asesinada, estrangulada por su esposo. La hermana de Lucía, Ireri Ugalde, abogada, académica y activista, asumió la gestión legal del caso, mismo que de contratar a un abogado resultaría en un gasto aproximado de 250,000 pesos, una cifra incosteable para la mayoría de las familias de las víctimas. Dinero que no se tiene y que además no se desea gastar en que después de haber perdido a un ser tan querido como fue mi hermana, de la forma como la perdí, en la forma tan trágica, tan inesperada, por una persona que se supone la iba a proteger, la iba a amar, la iba a querer, la iba a respetar, y después ahora enfrentar un juicio. Después de 3 años de lucha, en abril de 2022, el feminicida fue sentenciado a 40 años de prisión. La violencia de género es una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder que se viven entre mujeres y hombres. Del análisis que yo he hecho de esta situación tan difícil para mi familia y para una servidora, he analizado que los feminicidas muchas veces no tenían la intención de matar, sino era la intención de controlar, de tener bajo dominio, bajo su posesión. En el matrimonio, él fue un tipo manipulador, controlador, él fue un tipo que siempre buscaba que mi hermana no brillara, que no trascendiera,
Se quejaba de que mi hermana llamara la atención. Mi hermana, una mujer muy guapa, muy hermosa, modelo, conductora de televisión, ¿verdad? Con 2 maestrías, con un trabajo estable. Entonces, él no podía permitir que brillara, que fuera más. Gracias al activismo social y político y al gran ruido que se ha generado en los últimos años en torno al feminicidio y la violencia de género, se ha logrado posicionar la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas en las políticas públicas. Sin embargo, aún hay muchos retos que seguir abordando. Si bien cada vez tenemos una conciencia acerca de que estos comportamientos no deben ser normalizados ni naturalizados en ninguna sociedad, todavía tenemos una cifra sumamente grave, alta y alarmante de casos de muertes violentas de mujeres, de temas de trata de niñas con fines de explotación sexual, de abuso que se sigue produciendo en el espacio privado, en el espacio doméstico. La impunidad, gracias a nuestras leyes y gracias a nuestras autoridades. Y nosotros como papás que creemos que el simple hecho de trabajar y de proveerlos es proteger a nuestros hijos, y la realidad no es esa. Tenemos que pensar, tenemos que saber actuar y ponerles un hasta aquí a todas nuestras autoridades, porque ni siquiera creen que esto esté pasando, lo están haciendo, creen que todo esto es tan chico, y gracias a eso esto está creciendo a pasos agigantados. Todo el sistema al pueblo.